Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería dar las gracias a todos los que estáis siguiéndome hoy y a toda la gente que ha visto el vídeo anterior. La verdad es que, bueno, pues siempre es un placer, ¿no? Hablar de literatura, hablar de escritura. Siempre es un placer hablar con gente, ¿no? A la que uno, bueno, gente conocida, gente querida, y hablar de algo que nos une, ¿no? Como es el mundo de los libros, ¿no? Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, más concreto. La semana pasada, bueno, pues fue una introducción y hoy vamos a hablar de algo muy importante dentro del mundo de los libros. Bueno, un saludo a todos los que estéis uniendo. Bueno, siempre es una alegría, ¿no? Como decía, hablar con gente conocida y hablar de los libros. Porque, bueno, así voy haciendo un poquito de tiempo. Una cosa que suelo contar, ¿no? Cuando yo voy por ahí por coles y tal, pues claro, muchas veces te encuentras con gente que te dice, a mí es que no me gusta leer, ¿no? O te llegan los profesores, profesoras que te dicen, ¿qué hacemos con estos chicos, estas chicas, ¿no? Que no les gusta leer. Y yo la verdad es que siempre digo que es que cuando alguien me dice que no le gusta leer, que no me lo creo, ¿no? Porque es como si alguien me dice que no le gusta comer, ¿no? Entonces, puede que no le guste comer algunos tipos de comida, ¿no? Yo me acuerdo como de pequeño, pues tenía mis guerras en casa, ¿no? Porque no me gustaban algunos alimentos, como a todos, no me gustaban las lentejas, que ahora me encantan, ¿no? Y entonces, pues claro, hay gente que no le gusta leer porque a lo mejor no ha encontrado todavía el libro apropiado, ¿no? Entonces decir que no me gusta leer es incorrecto. Yo diría, aún no he encontrado el libro que me engancha, pero la gente que está ahí saludando y conectándose, pues seguro que habéis encontrado muchos gustos, muchos libros que os encantan, ¿no? Y por eso vamos a hablar de cómo escribir esos libros que a la gente le van a encantar, ¿no? Pues porque seguro que tenéis mucho potencial, no lo dudo. Hay mucha gente que no escribe porque no se atreve o porque igual se ha puesto el listón demasiado alto, ¿no? Entonces, uno de mis primeros consejos generales antes de entrar al tema de hoy sería quítate presión de encima. Y esto es una reflexión personal, porque a mí me ocurrió cuando yo empecé a escribir, pues ya tenía una edad y entonces, claro, pues a lo mejor no estaba contento con lo que estaba escribiendo porque me había puesto la expectativa demasiado alta, ¿no? Quería escribir ya, no sé, igual el Quijote a la primera y entonces, a ver, el Quijote no se escribe a la primera. Igual escribió Cervantes, pero Cervantes no hay muchos, ¿no? Entonces, quítate presión. Tú piensa, mira, yo estoy escribiendo por gusto. Yo estoy escribiendo para mí, porque lo que escribimos para nosotros es mucho mejor que lo que escribimos pensando en los demás. Entonces tú escribe para ti, por gusto, sin presión. Y luego, si es lo primero que estás escribiendo o de las primeras cosas que estás escribiendo, pues asume que como todo hay que aprender y entonces estamos en un proceso de aprendizaje. Por lo cual, las primeras cosas que escribas serán parte de tu proceso de aprendizaje. Y si no son del todo buenas, pues normal, no pasa nada, ya iremos mejorando. Entonces, ya entrando en materia, que no tenemos mucho tiempo porque mi objetivo o mi idea es ser breve, no y cuarto, no y 20 como máximo, pues acabar para que esto no se haga muy pesado y así también puedo estirar un poco más todo lo que quiero deciros y tenerlo en distintas sesiones, ¿no? Los personajes. El otro día hablamos de, bueno, como, ¿qué hay que hacer para ponerse? Ahora ya te pones los personajes. ¿Qué hacer para crear un personaje único? Porque todo personaje tiene que ser único, como cada persona es única. Entonces, a ver, los personajes son muy importantes, es evidente, pero a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto son importantes. O sea, el personaje es la historia. En un buen libro los personajes son la historia, más que las cosas que ocurren. Y por eso hay muchos libros que se titulan como el personaje. Hay muchísimos ejemplos de libros clásicos, pues está, por ejemplo, de Jane Austen, está Emma, pero luego tenemos David Copperfield, tenemos Jane Eyre, tenemos Ana Karenina, más recientes tenemos Harry Potter, tenemos Percy Jackson. Hay muchísimos libros que se titulan como el personaje, porque el personaje es la historia, ¿vale? Entonces, primera reflexión, ¿no? O sea, hay que pensar muy bien en el personaje porque un buen personaje es el libro. Y el libro va sobre la evolución, los problemas, la identidad, la personalidad de este personaje. ¿Cómo crear un buen personaje? Bueno, pues yo siempre te voy a invitar a reflexionar, porque un libro al final es un reflejo de la vida, algo más que un reflejo. Quizás sea como un punto de vista muy particular de algún aspecto de la vida, o sea, una introspección en algún aspecto de la vida, o sea, poner el foco o mirar con la lupa algún aspecto de la vida, o sea, salirse del ordinario, ¿no? Y meternos en un mundo de fantasía para explorar algunos aspectos de la vida. Pero al final un libro es un reflejo de algo real. Por lo cual un personaje tiene que ser real.
No real porque exista, sino real porque sus características son reales. Le hacen una persona real, de carne y hueso. Aunque sea un androide, tiene que ser de carne y hueso porque si no nosotros no nos identificaremos. Y si no nos identificamos, se acabó el libro. Entonces, bien, pues vamos a ver. Yo voy a coger algunos ejemplos, ¿no?, de algunos personajes bien conocidos para sacar algunas características que quería comentar. Entonces, he pensado en 3 personajes. Un personaje clásico, que es Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio, y 2 personajes de literatura juvenil actuales, más o menos actuales. Uno sería, típico, te llaman cuando estás aquí en un directo, ¿no? Uno sería, pues, Harry Potter, ¿no? Y otro sería Katniss de los Juegos del Hambre. Entonces, ¿qué tienen estos personajes en común? Poca cosa. Por eso mismo nos vienen bien para ver distintas cosas. Entonces, por ejemplo, Harry Potter, que es el más conocido de estos personajes por el público amplio. Si no habéis leído los libros, habéis visto las películas, o al menos os suena. ¿Qué tiene este personaje de importante? Pues tiene mucho de su prehistoria. Antes de nacer, mejor dicho, cuando todavía es un niño, ya es importante. No por lo que le ha hecho, sino por lo que le rodea. Entonces, a veces es muy importante crear esa prehistoria o ese entorno que va a realzar al personaje, ¿vale? Las circunstancias son los que hacen grande a Harry Potter. Harry Potter, cuando tiene 1 año, aún no ha hecho nada más que sobrevivir. Es el niño que sobrevivió. Y eso ya va creando unas expectativas en el personaje que va a hacer que luego la historia, pues claro, tenga fuerza, porque es que llevamos ya años, ¿no?, en el mundo de la magia, pues entonces ahí estamos, ¿no? Entonces, por un lado, el entorno que se va creando. Luego también, pues es un personaje al que le ha ocurrido algo trágico. Mueren sus padres, y además de una manera pues muy trágica, porque mueren al defenderles por un villano, y entonces ya tenemos desde el principio ese enfrentamiento del personaje principal, que es Harry Potter, con el villano máximo, ¿no?, que es Voldemort. Y eso ya está ahí. Y eso va haciendo que haya un crecimiento en el personaje y que haya una trama que se desarrolla, pero al final es el personaje, Harry Potter. Se esperan grandes cosas de él, hay muchas expectativas puestas en él. Tiene poderes especiales, es el elegido, ¿no? Y entonces, pues por eso tienes un personaje que va captando atención. Todo gira en torno a él, toda la historia gira en torno a él, ¿no? Es como superpoderes, magia en este caso, y dentro de la magia, bueno, voy a profundizar. Me encanta Harry Potter, podría estar toda la noche hablando de Harry Potter, pero pasamos al siguiente personaje. Katniss Everdeen, de los Juegos del Hambre. Si no la habéis leído, si no la habéis visto, os resumo muchísimo. Entonces, ¿qué tiene lo mismo? También circunstancias, porque es un personaje que pasa de una circunstancia más o menos normal, porque no es que sea muy normal como vive, pero en fin, una vida pobre, pero en un poblado, y de repente ocurre algo en su vida que hace que tenga que afrontar una situación inesperada, como es combatir en los Juegos del Hambre. Entonces tenemos una persona normal, más o menos, como podríamos ser nosotros en esas circunstancias, que tiene que enfrentarse a un peligro, a algo para lo que no estaba preparado, y entonces le asaltan todas las dudas, todos los miedos, todas las situaciones, todo el miedo, diría yo, que tiene esa situación consigo. O sea, no es un superhombre ni una supermujer, es una persona normal que tiene que enfrentarse a algo demasiado grande para esa persona. Y entonces conectamos igualmente. Porque decimos, a mí esto no me va a pasar, los Juegos del Hambre. Pero puede haber una situación así que me sobrepase. Y luego tenemos otro personaje, que es Elizabeth Bennet, una vida muy normal y corriente, digamos, pues con su familia, pero que tiene algo ya. Ahí tiene algo que es una personalidad distinta, que de algún modo está adelantada a su época. Y entonces en el libro vamos viendo cómo su actitud es pues más valiente, más decidida de lo habitual para una mujer, ¿no?, en el siglo XIX, XVIII-XIX, ¿no?, que sale un poco de los esquemas. Y entonces rechaza matrimonios, cuando en aquella época rechaza los matrimonios de un hombre adinerado, pues se ve como algo, ¿no? No sé, pues inesperado y no sé, nunca has oído hablar de algo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues también tenemos ahí algo. Y además es un personaje que a la vez que es divertido, es atractiva, tiene chispas, inteligente, pues también le vemos pues cariñosa, preocupada, es decir, cercano. Resumiendo, ¿no?, que hemos sacado distintas características que podría seguir, de hecho seguiremos hablando de personajes. Los personajes peligrosísimo, yo este error lo cometí, que es que queramos hacer a nuestro personaje perfecto. Y entonces es una persona perfecta. Y todo lo hace bien. Y además es guapa, y además es valiente, y además, bueno, es que hace todo bien. Entonces, eso es un error. Porque ese personaje acabaría siendo distante.
porque nosotros no somos así. Entonces, los personajes tienen que tener defectos, porque las personas tenemos defectos. Entonces, los defectos no son malos, al revés, nos hacen más cercanos, nos hacen más reales. Pero hay que ver qué defectos les damos, porque hay defectos que producen rechazo y hay otros que no. Entonces, ¿cuáles son los que producen rechazo? Los que son, digamos, los vicios, ¿no? Los que son fruto de la maldad, no fruto de buscar algo de un modo interesado, es decir, una persona, no sé, pues egocéntrica, una persona pues que está todo el tiempo, no sé, pues, un orgullo exagerado, reproduce rechazo. Una persona desordenada, un poco caótica o un poco perezosa o un poquito no produce rechazo, es como somos nosotros. Entonces tenemos que ver la manera de presentar esos defectos para que no produzcan rechazo. Luego también tenemos que hacerlo, como decía, cercanos, ¿no? Y luego tenemos que mostrar una evolución. La gente con el tiempo evoluciona. En Harry Potter empieza la historia cuando él tiene 10 años, ¿no? Y va al colegio y cada libro es un año más. Y vemos cómo evoluciona el personaje. Y lo mismo ocurre en todas las historias. De la primera página a la última, el personaje tiene que evolucionar, porque ocurren cosas. Y entonces hace que la gente evolucione. Pues nosotros, si somos buenos escritores, habremos creado un personaje consistente e irá madurando, irá evolucionando durante la historia. Si de repente ocurre algo potente, pues la muerte de un familiar o lo que sea, pues entonces tiene que haber un cambio. Si al final del libro el personaje es el mismo que al principio del libro, algo ha fallado. De hecho, una cosa que yo a veces hago cuando me gusta mucho el libro y termino un libro es leer, justo terminas el libro, leer el primer capítulo. Porque con la visión global de todo el libro, cuando lees el primer capítulo, si es un buen libro, descubres que ahí hay algunas pistas, descubres esa evolución, descubres que se han preparado los problemas, es decir, descubres que el autor ya tenía en mente pues muchas cosas que luego ha desarrollado. Entonces, pues eso, o sea, tiene que haber una evolución. Y para terminar, ¿no? Pues yo os diría, ¿cómo crear un buen personaje? Piensa en ti. Piensa en la gente que conoces. Profundiza, conócete. ¿Qué tiene la persona que nos hace únicos? ¿Vale? ¿Qué tenemos las personas, qué tiene la gente a tu alrededor que te atrae? ¿Qué tienen los personajes que has leído? ¿Vale? O sea, tenemos que leer como escritores. De ahora en adelante, cuando leas un libro, disfrútalo, pero de vez en cuando pregúntate. Pregúntate qué tiene este personaje, por qué me atrae tanto, por qué quiero saber qué le ocurre, qué es lo que tiene, cómo lo ha mostrado el autor. O sea, pregúntate, ¿por qué el escritor dice esto? ¿No? Claro, si un personaje no evoluciona, ¿no? Le dices, pues pierde la gracia. Muchas gracias por los comentarios, ¿no? O sea, el primer párrafo, como decís, o sea, muchas gracias por los comentarios porque tenéis toda la razón del mundo, ¿no? O sea, que se va viendo que hay muy buenos lectores. Entonces, profundiza, lee con esos ojos de escritor, ¿vale? Y entonces pregúntate, ¿vale? ¿Por qué? Esto es una cosa ya cuando termino. Una vez me comentaron, ¿no? Que si te fijas en las películas de Disney, pues casi todos los personajes, los protagonistas, pues o son huérfanos de padre y madre o por lo menos ha muerto el padre o la madre. Y entonces yo cuando me dijeron dije, no, es cierto, qué fuerte. Desde luego los de Disney, de que van matando aquí a los padres. Y entonces me paré a pensar y me di cuenta de que yo en todos mis libros pues me había cargado o al padre o a la madre o a los dos. Y entonces dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque no es ningún trauma ni nada de esto. Simplemente que queremos que sean personajes que tengan algo especial. Que son jóvenes, tengan una madurez especial. Que de algún modo capten la atención del lector. Y entonces a veces queremos que para eso, ¿no? Para lograr eso, les hacemos pasar por unas situaciones un poco traumáticas que les hayan hecho madurar, ¿no? Y que les hayan hecho pues adelantarse a su edad. Por eso un chico de 15 años puede ser el protagonista, una chica de 16. Es decir, buscamos cosas que le den un realismo, que capten la atención del lector, que haga que te preocupes por él, ¿no? Y entonces ya te preocupa todo lo que ocurre. Estamos terminando, si queréis preguntar alguna cosa, correcto, si los huérfanos, ¿no? Entonces, por eso tantos huérfanos, tantas películas de huérfanos, porque de algún modo este personaje no ha contado con la protección con la que todos hemos contado, o la mayoría, y entonces, ¿cómo le ha afectado eso? ¿No? ¿Cómo ha sabido, pues eso, desarrollarse a pesar de esta dificultad? Y entonces ya es parte de la historia. Resumiendo, un buen personaje tiene la historia dentro de sí, como tú, como yo. Tenemos nuestra historia dentro de nosotros, que la vamos poniendo en práctica día a día, pero nuestra personalidad, nuestro modo de ser, nuestro entorno, marca, conduce nuestra vida. Y por eso la gente espera cosas de nosotros que no esperan de otros,
porque te conozco, conozco tu personalidad, conozco tu historia, y entonces esto cuadra, ¿no? Si de repente haces algo muy imprevisto en tu vida normal, la gente se desconcierta. Si tu personaje hace algo que no estaba previsto, que no cuadra con su personalidad, la gente se desconcierta. Entonces, bueno, tenemos que mostrar esta conexión con el mundo real, porque de ese modo captamos la atención del lector y además mostramos la realidad del personaje. Los personajes tienen que ser reales. Reales, cuando hablamos del personaje no quiere decir real porque exista, sino porque podría existir. Porque yo veo esas características en la gente que me rodea. Y de ese modo, pues entonces cuando yo leo, conecto. Bueno, pues, ¿qué recomiendas para crear un personaje malvado? Esto lo vamos a hacer en la siguiente. ¿Vale? La siguiente charla, ya que lo dices, te lo tenía pensado, pero así me lo recuerdas. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de los villanos. Porque hay auténticos villanos maravillosos en la literatura y en el cine, ¿no? Pues, no sé. Voldemort es uno de los grandes de la literatura juvenil. Darth Vader, ¿no? Seguro que también la gente que le gusta Star Wars es como uno de los grandes villanos. Sauron, ¿no? Es decir, pues hay grandes historias porque hay grandes villanos. Un buen personaje principal necesita un gran villano. El combate entre el bien y el mal, los contrastes entre el protagonista, ¿no? y el antagonista son los que también hacen que esa historia, ¿no? pues avance. Entonces, gracias por la pregunta, porque el próximo día, ya os diré cuándo va a ser, anunciaremos en redes. El próximo día hablaremos de cómo crear un buen villano, un buen antagonista. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente. Un saludo.